Seguimos haciendo AM en vivo a través de la RPC. Momento de hablar de personal. Y esta invitación a que te sumes a la cobertura 4G número 1 del país. Más de 40 localidades ya son 4G y la cobertura de personal sigue creciendo. Sumate vos también y empezá a vivir la experiencia 4G LTE. Si sos personal, sos 4G. Santiago, vamos con vos. Enrique, tenemos un informe preparado respecto al tema de condonación en particular, respecto a la problemática campesina. Quiero dar la bienvenida a nuestros dos invitados. Primeramente a Luis Aguayo de la MSNOC. ¿Qué tal, Luis? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a la teleaudiencia y en particular a los compañeros. Hoy es una carpa de resistencia, vamos, congreso de Nondepe. Vamos a escuchar. 17 días en todo el país. 17 días de resistencia que va a continuar mañana y hasta que el gobierno resuelva nuestras reivindicaciones. Nosotros aclaramos... Entre muy campesino aproximadamente, Peñina Coanga, Luis. Y miles de campesinos, La Pegura número exacto. Exacto, no, la ley ya es porque nuestra audiencia no merece respeto, pues la ley ya es la número no iba, pero y imagínate momento de vuelta de los compañeros y compañeras, ojo que de Franco yo le llegué campamento. Bueno, nos acompaña también Filemón Paredes, él es cañicultor y está con nosotros hoy. Vaya para Filemón, bienvenido. Buenas noches, Santiago. Se pollo pumbarete ese compañero que hoy es en la plaza, un ajevelo mitad hubo llegado con Anga, porque ya güey Luis ojo y mi de Franco había aclararse orero isna de coordinadora nacional intersectorial hoy habe allí para la MSNOC, hoy habe cañicultor, movimiento agrario y la coordinadora de Paraguay y Botada de San Pedro y los cañicultores y de la cooperativa también. Oye, Ojina, dos cuestiones para pronunciar PM. Primero, y Aliana, oye, me con la tractor, oye, me con la herramienta San Pedro, hoy campesino no va a apoyar la San Pedro en particular. Por otro lado, hoy en audio o correa, y la gente ahorita golpe de estado con... Bueno, lo primero que quiero aclarar con respecto a eso, y ya lo dije a través de las redes sociales, es absolutamente falso. Desde hace no sé cuántos días ya empezaron a hacer correr un audio. Un día era una mujer, el otro día era un hombre, el otro día... Hay gente que se está haciendo la simpática con este escenario político que se está viviendo y ya se buscó de todas las formas impedir que la gente se siga sumando a la movilización. Porque ya llegaron campesinos, porque ya llegaron maestros, porque llegaron transportistas, porque llegaron estudiantes... Y de todas las formas ya se trató de alguna manera de impedir que a través del miedo siga llegando la gente. Y lo que quiero dejar categóricamente en claro es que no existe ni por el lado de los campesinos, ni por el lado del gobierno, ni siquiera indicios de un posible golpe de Estado. ¿Pensa ahí, don Luis, allá? Pues sí, la cortina de humo eso, que todo el mundo ha llegado a otro lado. Oye, tratar la realidad. El la problema. El problema es solamente la deuda. Habemos hoy profundamente crisis en la agricultura familiar campesina. Hayan de preocupar a Santiago y la audiencia porque el sector estratégico producir alimentos. Ahí porque soy campesino. Imaginen cuando hay casi 50% ya importación al alimento cabe. Acá ve la campesino oye, desaparecer, perdemos la yigüi, emigramos, de altos costos del Estado paraguayo. Cada vez más jepuete y betajina, y andera pichar compatriota cuera en Boyajuja, medio cupocato, jacimento de futuro La Plata, jepuete y beta la alimento de llevar al mercado y porque llegó cae, o buscarlo mitad redes sociales, o ya por chiste la tomate, o yupi, que después la tomate, pero después betan de jina. Jepuibeta la campesino cada vez más migrado. Jamba, él la migrado porque justamente dos modelos, oyupi, el modelo de la agricultura empresarial, modelo de los agronegocios, plata de botada, pues. Oye, atropellar a otro modelo tradicional que miles de años más, o que es la agricultura familiar campesina, jaupea o producir la expulsión forzosa de campesinos
como así también de indígenas de su territorio. Desde Cuaña también, por la vaca sin tierra, indígenas sin territorio. Hay sencillo, ya pues vamos a la conclusión. Alguien hoy puede subir y territorios vais a con respape calle de ciudades. Tenemos un material con respecto a este tema y lo queremos presentar, porque la intención de hoy es hacer esta charla lo más didáctica posible, de manera que la gente pueda entender para tomar una posición a favor o en contra de la condonación. Y sobre todo entender cuál fue el camino que se recorrió para poder llegar a este pedido de las organizaciones campesinas. Enrique, tenemos un informe al respecto, ¿no? Así es, señor. ¿De dónde viene esta deuda? ¿Por qué los campesinos se movilizan en Asunción? ¿Por qué exigen la condonación? Para entender el siguiente material. Llegaron a Asunción cuando la atención mediática estaba en el reclamo cooperativista, pero en menos de una semana los campesinos de distintas organizaciones lograron todo el destaque. Sin embargo, el haz de luz no estuvo puesto en general sobre el reclamo que trajo a miles de ciudadanos a protestar a la capital. Desde el oficialismo, ciertos medios de prensa y usuarios de redes sociales pusieron como temas centrales del debate el llamado caos vehicular, el incumplimiento de la Ley 1066/97, más conocida como Ley del Marchódromo, y la supuesta comodidad de los campesinos que sacan créditos y luego piden que se les perdone lo adeudado. No obstante, para entender la presencia de los agricultores en las plazas y en las calles de la ciudad, es importante saber que cañicultores de distintos departamentos llegaron a Asunción esperando respuesta a un proyecto de ley de condonación de deuda presentado por el Frente Guazú, pero que fue elaborado por la Organización Nacional de Cañicultores, integrada mayormente por pequeños productores cuyas tierras no pasan de 30 hectáreas, y que por promesas incumplidas de compra y por factores climáticos no pudieron honrar sus compromisos de crédito. Diversas organizaciones campesinas se sumaron al reclamo de los cañicultores y agregaron sus deudas privadas y públicas al reclamo y protestaron, además, por diversas situaciones sociales. Los campesinos alegan que por sobre la ley del marchódromo está la Constitución Nacional, que ampliamente reconoce derechos a los labriegos, tal como dice la Carta Magna al definir la reforma agraria que promete la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación, y que para ello se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra. Se organizarán el crédito y la asistencia técnica, educacional y sanitaria. Todo esto, letra muerta en nuestra realidad. La marcha tomada como hecho político ha generado una polarización que llevó incluso a plantear la incomprensible división entre ciudadanía y campesinado, como si existieran derechos distintos y como si no tuviésemos como base de nuestro sistema democrático el principio de la igualdad. Hoy, como presidente, asumo el compromiso. Lejano a aquel que, parafraseando al Papa Francisco, pedía lío, Horacio Cartes llamó a los manifestantes de sinvergüenzas y haraganes. Tampoco quedó atrás el ministro Gustavo Leite, quien instó a que se vayan del país los que quieren la guerra. Y hasta el diputado Pedro Aliana, a horas de ser el número 1 del Partido Colorado, trató de holgazanes a los campesinos. En este complejo panorama, el Ejecutivo tuvo que retroceder en su idea de ignorar la marcha y participar de una mesa de diálogo para, finalmente, dar a conocer que no cederán a las pretensiones de condonación. Preparamos también respecto a esto, Enrique, unas placas que de alguna manera nos conducen a entender el tema de la condonación. Y quiero que podamos desarrollar eso, por favor, para que la gente también, de alguna u otra manera, independientemente a que esté molesta con derecho con el tema del tránsito, que sea intransitable la ciudad, que se presenten un montón de problemas, que pueda entender cuál es el reclamo que se presenta y a partir de ahí tener las herramientas para decir,
Señores, estoy en desacuerdo con la condonación o señores, estoy de acuerdo con la condonación. ¿De qué se trata esto, Enrique? Bueno, vimos recién en el material de introducción todo lo que conllevó en estos días, digamos, en el ámbito político, las reacciones del gobierno. Vamos ahora a entender lo último, qué propuso el gobierno ya una vez iniciada esta serie de diálogos. Primero vamos a los números. En concreto, lo que había dicho el ministro López Moreira y también lo que nos había dicho en la semana Luis Aguayo. Se habla aproximadamente de la deuda, 150 millones de dólares, aproximadamente es la deuda que se exige, digamos, la condonación. ¿Cuántas personas afectadas? Entre 70 y 80 mil campesinos que necesitan de la condonación de deudas, según las cifras. ¿Cuál es la ley de condonación? Una ley que presentaron, un proyecto de ley que presentaron senadores del Frente Guazú, Fernando Lugo, Esperanza Martínez, etcétera, presentaron un proyecto de condonación ya en octubre del año pasado. Una ley muy corta, extrajimos algunos artículos para que se entienda de dónde va a salir la plata que se tiene que pagar para la condonación eventual de deuda. El artículo 3º de esta ley dice, procedimiento de subrogación, el Estado paraguayo se subrogará en las acreencias de los productores de la agricultura familiar campesina en las instituciones financieras y bancarias del sector público y privado debidamente documentadas. La Escribanía Mayor de Gobierno formalizará todos los actos notariales y protocolares que sean necesarios para la implementación de la presente ley, quedando exonerados de cualquier honorario, tasa e impuestos que afecten la operación. Y en todos los casos, la representación del Estado paraguayo estará a cargo de la Procuraduría General de la República. Esto dice el artículo 3º. También trajimos el artículo 6º, donde también se entiende de dónde va a salir la plata, digamos. Dice, autorízase al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda expresamente y con carácter excepcional a lo dispuesto en las leyes 1535-99 de Administración Financiera del Estado y 5386/15 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2015 a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley. ¿Se entiende con esto? Que la plata va a salir del Ejecutivo, digamos, va a salir del Ministerio de Hacienda, plata que deberá conllevar una modificación en el presupuesto, según decían los artículos 3º y 6º de la ley que están peleando los manifestantes en este momento. Conversamos con el economista Amílcar Ferreira al respecto de qué pasaría si él ya entendiendo que esta ley habla de un desembolso de 150 millones de dólares para cubrir deuda sector público y deuda sector privado. Algunos números interesantes. El déficit fiscal de Paraguay en este momento es de 650 millones de dólares. Con esto el déficit iría a 800 millones de dólares. El Producto Interno Bruto en Paraguay actualmente es de 27.500 millones de dólares y un desembolso equivaldría al 0,5% del PIB actualmente. El déficit fiscal, por lo tanto, pasaría, dijimos 800 millones, entonces pasaría a ser el 2,9% del Producto Interno Bruto. Y hay que recordar la ley de responsabilidad fiscal que limita el gasto, es decir, lo que excede de los impuestos recaudados, a un máximo del 1,5% del PIB y solamente en casos excepcionales a un 3% del PIB. Por lo tanto, estamos hablando de que estaríamos o incumpliendo la ley o llegando al límite en caso de que se considere esto un caso excepcional. 2,9 ya en abril del 2016. Y además hay que, según me comentaba el economista, que se tendría que hacer una nueva emisión de bonos para el financiamiento, lo que significa una deuda que tendría de vuelta el gobierno, un endeudamiento. ¿Cuál fue la alternativa que se planteó desde el Ejecutivo en los últimos días? Se solicitó, digamos, se propuso aplicar la ley de rehabilitación financiera, una ley que ya está en vigencia desde el año pasado. La ley sí, ya un poco más extensa, pero aplicamos algunos puntos de esta ley. Habla de que el crédito agrícola de habilitación sería el órgano encargado de cubrir las deudas y además otorgaría un nuevo crédito a los afectados. Al cubrir la deuda se entiende que va a tener que pagar, digamos, la deuda a las instituciones privadas y a las instituciones públicas y de alguna manera cubrir las deudas con eso. La refinanciación a un plazo de 10 años y con un interés de 10% anual y además la ley en otras partes habla de asistencia técnica, inclusive el Ministerio de Agricultura, para volver a empezar, y educación financiera y además asistencia jurídica del Estado. Esta es la alternativa que propuso el gobierno y ahora se aguarda la respuesta de los manifestantes, Santiago. Bueno, completito el panorama y a partir de ahí un par de preguntas. Luis, se habla de un déficit de 800 millones que se podría llegar a generar si es que se condona la deuda. Ahora, en una lectura paralela,
¿cuál podría ser el impacto de tener quiero saber cuántos campesinos sin la posibilidad de producir y un mercado que no tenga ese nivel de producción nacional? Bueno, primero que se vaya a clarificar la corresponsabilidad del gobierno en materia de la deuda. En ese aspecto ya tuya es fracaso total de la política del gobierno del Ministerio de Agricultura para la agricultura familiar campesina. Jaupea y Tecotela Estado catuete o asumico ante la profunda crisis de la agricultura familiar. Y Catungo y Meñamoga Cuaveta, justamente el año de déficit en materia. Pero Getaiteringo la plata ya recola o éramos la voluntad política. Jala ñañeeta de otro punto de vista. Coabe ñañe de dos visiones totalmente diferentes, totalmente opuestas. Para un sector minoritario, si hablamos justamente de un país, si se trata de otros actores, si se condona la deuda, no hay ningún problema. Hoy por una babia. Azucarera y Tubre. No, primero, Banco Nacional del Fomento, los transportistas, oye, condonaco, 80 millones de dólares. Andas ahí, hoy problema la sociedad misma. Oye, ya vos te recortan los intereses en realidad. Un colectivo cuera, transportista cuera, un colectivo lo mitame o maltratada todos los días, a ver, 12 millones de dólares, un subsidio. Pero andas ahí problema porque corresponde al sector empresarial. Y plata, cuera, Azucarera y Tubre, 3,5 millones de dólares. Hay problema, vean, anden de plata, si es plata, entero plata y nada. Pero anda hipórico y la escándalo con condonaciones de los países a partir de dos visiones diferentes, de dos proyectos diferentes. El proyecto justamente que corresponde a los ricos y el proyecto que responde a los trabajadores. Filemón, ¿va el plan Orecoa con el gobierno o planteada con EPM? ¿No guatay jaupear con situación coape? Sí. Es importante la pregunta, Santiago. Agendú, que presidente del Partido Colorado, GI. Va a vio con a campesinos la lugo tiempo cuando lleve la condonación. Pega contestarse. Manay coro lleureta, siendo que hoy la mercado. Lo vende la hora de producto, lo vende en precio razonable, jaro pagar la hora de dejar. 98% de los cañicultores son pagadores. Oye, echáramos la Banco de Fomento, Crédito Agrícola y todas las instituciones. Oye, de Bejape Guie. Pero con la mercado. Con la mercado. Oye, pagar al día la hora de productos. Con AN. Oye, pagar que luego tiempo. O sea, la otro gobierno. Pega, tú la cumplí la de compromiso. Pero, por supuesto, con AN donde hay que tú cumplir. Porque, oye, ahora ya para la anterior, Guarevi, con AN 140.000 guaraní Petroparo paga. Debe cobrar 15, 22 días, debe cobrar al día. Y man debe jola neta cuán, lo huera la oreta cuán, rojo y la oreta cuán en día, o pesado ore, jaro hueruma la ore plata. Con an oreros a 15, 22 días, japeten precio de regalo, rome. ¿A modo o me Petropar, A 140 Petropar, a aspa o pagágina 98 a 100.000 guaraní. Al acuerdo original 140.000, tenía el acuerdo con Guajena Cuepe. No, anteriormente a 185.000 guaraní por tonelada, con un 15 de plus, que son 200.000 guaraní, jaupea peorero pagar la hora de bejar. Pero es con mucha responsabilidad. Coa da la mitad o seguireinte uva Paraguay, da catubei maro pagar la hora de bejar, oye pe atama lo mitad y lo temí, en Valecera mí, y familia Oja Cambú, en Bagüey. Hoy me da heladera va y cuemango voy a hacerlo mitad en la hora de bejar. Entonces, orero responsabilidad al gobierno. Orero güey, con la hora de producción. Si yo coge beja, ministro, ella rana hora de la hora de bejar, la hora está 40. Orero paga hacer la hora de bejar, anda no paga 6. Ni tampoco anda ahí, hija güey, sea el presidente del partido Aragán y habla hoy. Lo mitad. Hay potado corre mil lo mitad, pobres o mañamí.
y po y calio ayuda trabajador, jaro demostrar en hecho, Aragán, jala bandido o huye, la peche de Angüe Paraguay. Oredo lo demostrar en hechos, 17 días hoy, se compañero cuando y pues orecuan y petén denuncia o mundajan y petén caramelo esta. Lo demostrar de que lo yuja ore objetivo ari, do yuiro violentado más pero yo lo llevaré al gobierno o cuando najan a ore deuda, romba apojan a través de la ley de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y que todos esa ñase ñawenogenia en esta unión diepa porque cuando peape situación peja cuya ore acusada de Aragán hatuizan la proyecto de por ejemplo hoy la 70-30 50-50 un miango do existí Santiago campaña peape ten propaganda oye ya po atuizei tereía a lo mejor da ipuri un miando existí para los campesinos hasta inclusive las créditos en el Banco de Fomento y crédito agrícola, tengo la campesino, tengo a mis 7 oye, 500,000, 1 millón, oré como cañicultor, con crédito por hectárea a 5 millones. Las escuelas y la sino cuando o ya puede tener propaganda o asustajan a la ciudadanía que el ministro de Agricultura anda y catió guapore no debe y orea lleva 800 millones de euros porque ya puta oreo de mentita allá realidad ari va eres oye a 800 millones muy o se cifra pea don Luis apeado no es el gobierno en una línea intencional y que todo eso un mondé la ciudadanía pero con el campesino no voy a japata de plata y de da 800 millones la deuda no da absolutamente da Jaupeado ya pone en forma intencional. Entonces la ñandeo, la mo ya con la plata, la plata hoy ya disponible con ya cuál la plata la oíamos la voluntad política. Por ejemplo, reserva del Banco Mundial. No pegan que tú lleves cosas y capturan la oído la decisión política, una parte. Más bien botar la plata en un gato jave a la gente o mandó en Bají. De estar arruinado, la base que produce alimentos para la gente. Pero tu la deuda no ahí, don Luis. Tu chango, pero a pedir parte de ya dejó sobrante de bono soberano. Bono soberano, oye, pagar curi, ñane cuenta tuya, ya eso es colectivamente llamará 2.300 millones de dólares la bono. Bono soberano, nueva deuda al pueblo paraguayo. Ñandeta ira y pedema ya de deuda. Jaupe lleva 800 millones de dólares, oye, paga cuenta tuya. Jaupe el resto moime. Upea me niño que tú sabes. Upea nada y que tuya y purúa digo, plata disponible. Ya dejó otro plata disponible y que tuya modifica royalty de Itaipú, allá son ya plata no vemos. Jaupe ya recurrió a nuevos impuestos. Ya cobra, por ejemplo, 0% a la importación de grano con Japea ya cobramos, ahora rechazaco y pea Horacio Carte. O sea que rico todo o beneficiado, a ver, no hay ningún problema, ni que ya cobra impuestos ni pea. Pero ya cobra que cooperativa, guacuera, socio en Boriajú, que ya cobra. ¿Cuál Estado paraguayo en Santiago a la audiencia o mantener la Boriajú? Y por qué te digo de Estado paraguayo. Pero la rico, movimiento, no pagar 0% la importación de grano. Ya cobramos, pea, y ya dejó 400 millones de dólares anual. Hay impuestos inmobiliarios, mi basura, cobre, y permite ratamente, ya cobramos, ya dejó 300 millones de dólares anuales, 700 millones anuales. Jaupende y Kate, y nada, otro, y que tuviera ya cosa que. Don Luis, va el coan en la PEP. Pesejanua con problemas coi. Va el ya puedan la gobierno Horacio Cartes. Ha va puedan a pendendie o va puedan a ministro Baruja. Va el coana picato jamás ya pede trabajo situación coa. Sencillo, hoy a voluntad política. Horacio Cartes o sacan a la jova. Ha el coana pendi y vamos a sacar la jova. Oye, por otra día persona. O para hacer que oye guay tengo mala invasión europea con
a la de indígena, a la de comunidad primitiva, ojo de ser guay, o ya por la Iracuaja, muero lado, eso es todo poderoso, o pues se cae Horacio Caño, o ve algunos de los compañeros, si te jade este contengo, ya se cambió caray, vamos hoy me, tomo y mina la jugada porque es responsable del país, jate contengo muy. Usted puede tomar decisión política porque es suficiente ya con los recursos más hoy disponibles para la y actuar ya recauda la yabocota. Pero hemos acá la y sociocuera y plata a las multinacionales cuera logrando agronegocios voy a jugar o cargarse. Ya de en Santiago y la audiencia ya con la presión tributaria más baja. 13% ya. Mientras que Argentina ve 30, Brasil ve 35, Uruguay ve 28, ya de vecinos fuera. No hay paraíso fiscal para los ricos. ¿Vais a desarrollar mesa de negociación o ya puedo la vez pasada, don Luis? Vengo de cuarto intermedio y poco formal. Por primera vez la Oreo de experiencia en materia de conversación era mesa de negociación o pues de cuarto intermedio sin tiempo. Fecha. Cuarto intermedio siempre, oye, bueno, ya reunita tal día, tal hora, tal parte. Anda ahí con la penye reunita. Anda ahí, pues, cuando ve, por 99% de la conversación a través de las opiniones públicas. Hija de acuerdo una cosa, ahora es otra cosa. Primero, ¿verdad? O que ir pucuete y güey. 15 días o que ir, güey. De Imba, iba a todo recurrir a métodos justamente de calificativo provocativo. Orero J es el gobierno Ñeere, ministro del Interior, propio Horacio Carte, ministro de Industria y Comercio, y el propio ministro de Agricultura. La Paraguay gente muy mala pues ahí. Orego gente organizado consciente, anda ahí la gente oye real, la gente ve la necesidad. Mostrar en Don Luis, de la líder campesino Filemondi, la pende importante ve agina con situación coape, porque es visible el liderazgo que tiene cada uno de los dos. De Pico Erecó, por lo menos la baruja número de teléfono y que tu pe coordinar alguna reunión, más de interlocutor, más ni la de y que tu pe un algún tipo de acuerdo, ¿ve? Seguro con la ministra Baruja, Jaucaru es guatu se no y de no y Baruja. Se no y se primero lo saludaste, a segundo a toda información de que que el presidente Horacio Cartiro va a aportar la propuesta a usted posterior que todas las se reuní. Eso no hay problema. Tengo reñe sea ahora tengo duda que se que tú no van a entender. Si ninguna persona venda a recurrir a ese método. Sea hombre público tiene responsabilidad en este momento con la coordinadora intersectorial a hombres responsables, entonces hay que entender. No tengo tenido la mesa güey, mesa ahí por ande. O sea, Yerurén de Baruja es Jano Janguan Supe, NOPE, o Ñemonguetata Horacio Cartendi, o Pio Ñemonguetata Pendendí. De ahí se la señaló, pero informándose de que Ñemonguetata está con él, güey. Entonces ahora manifestar la línea de predisposición suficiente al diálogo. Diálogo es la herramienta más idónea que está solucionando. Lastimosamente, o despreciar y va a haber método, o desconocer y va a haber método, o ignorar y va a haber método, pero nadie pojai, con el perdón justamente de la palabra a la audiencia, oye, y yo pude ahí te Horacio Cartes, Hanay pojai, o guapu mande orendie, a guapu fuera de su cancha orendie, en el terreno justamente del Parlamento. Pero orendas ahí ahora añadir al Parlamento, pero sugerí que la oñemongueta porque hoy proyecto de ley no, es que ver con la poder ejecutiva la ley, o es que ver Horacio Carte o controlar prácticamente la mayoría en el Parlamento. Si Horacio Carte, ya puedo tu cosa, o cota, porque en el sector oficialista o es con mayoría. Si está ahí, va a para con la mayoría, pero ha de confiar de alguna forma ya. Va a de confiar. Ha de confiar. A confiar, vea. A UPA y justamente, entonces las más la oposición coge yo,
Usted dice acuerdo político. Ja, él me sabe. De ahí por el problema. Y ahí me de acuerdo. Porque el cuadrante de Santiago y la audiencia y la vocero del gobierno en la primera conversación, el ministro López Moreira. Luego pone la propuesta en base a un análisis y una caracterización que coabe o deja profundamente en crisis la agricultura familiar campesina. Ja te coteja ya socorro, te coteja ya auxilia, ja te coteja ya mete y propuesta de solución a través del proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar. Primero, señores, medio extrañaje y se extrañase la yayuya y moqueta porque otro medio gente ñaro, salvaje, medio gente criminal. Entonces esa es la oreja esa. O sea que, en síntesis, me añade uso del razonamiento, que el servicio de inteligencia que tiene Carte es unos cuantos mentirosos. Porque, seguramente los informantes de eso. Los memoriales no puede decir sin tener alguna información. Los israelíes que son los principales servicios secretos de este gobierno le mintieron a Carte. Ahora es colocar como gente. Entonces, por otro lado, señores, plenamente ya coincide. Entonces la lógica tiene que ser, si debe coincidir en el análisis, tiene que coincidir en la propuesta. Lastimosamente hubo lapicera y carga. ¿Dónde fue la poder de decisión? O sea que el ministro López Moreira y su equipo hubo acompañado justamente por el ministro de Agricultura, no son interlocutor válido en este momento. Usted no es negativo, mana. Ahora usted puede recurrir a razonamiento propuesta. Horacio Cartes como presidente de la República. Ya guapo, nadie me está. Pero está nada de nivel político, ya me va a decir. Orecopio Horacio Cartes la sensibilidad o entender janual la problemática campesina. Dorecoy, usted PTI presidente autoritario, PTI presidente muy prepotente, PTI presidente que tiene una actitud deshumanizada, supera al ser humano en Boriajuja, ahora hay hoy gente. Lastimosamente, Pechagua presidente Yareco, es peligroso porque se está arruinando el sector de la agricultura familiar campesina. Porque ya depende de otro ya carujanua. Filemón, hoy cuando la pejoyen janua penderoga. Oye, por la condonación de deuda. Orego pediré, oye, retirar, orego yo por tiempo indefinido. Condonación, la único elemento, herramienta, y que tú, oye, por la pejoyen la penderoga. Upe ahora ore pedido. Pero yo ore upeana, lastimosamente se dije a ese compañero Luis, o ignorar la hora presencia del gobierno, da ore de Shaina, ore endui. Entonces, upeavi ore arema para agua. A lo mejor ore aremieta la pecha ante o seguido, porque un guajebe ore compañero cuida cada día más, un guajeta lo mitad gestabe, jaoñe sumabe muchas organizaciones. O yo ayupao pues los problemas hoy en día también está iterei. Apengo la agricultor. Orego con angaro viví como esclavo Santiago. Y en el tam. Lo mitad omba apo pero caro mi janua apenas. Entonces PRG orero es la responsabilidad es del gobierno. Orero huerecola ore producto, orero moíla ore parte, pero do huerecoy mercado. Ingore la gobierno peguacuea lleva contrabando y la precio oye igual ahora el producto. Ore campesino y responsable del contrabando. Ore con la contrabandista. Ore agricultor vea. Las contrabandistas tengo un millonario un plata está o huerúa en cantidad la azúcar la un idea. Da ore campesino. Pero sin embargo ore la culpable peare. ¿Quién es el responsable? La contrabando Yocoana, el gobierno. La orecoamo voluntad política es Yocoana. ¿Van a reunirse de nuevo cuándo con los representantes del gobierno, Luis? O depende de cuál. Ahora me he predispuesto al diálogo, hasta inclusive demostrar que con nuestra voluntad altísima, pero ahora compañero, fuera de Yaponate y cuarto intermedio,
todo mi mitad Franco Extra, ya recupera ya recarga mi batería, o mías son predisposiciones demostradas públicamente, o si no, recurrir y que tú lo avanzantes. Va esa bella por la pesolventa anual, la pende movilización, porque está hoy en la comentario, oye, pero va esa bella por PE, que tu anual, esa penguaje, ape Paraguaype, Pecarú, va esa pesolventar la pende movilización, Luis. Como de siempre, la organización siempre organizar la movilización o ya por la autogestión allá. Pero la gente os recurría solamente que con plata se puede convocar y tener una multitudinaria convocatoria, siempre recurre al modelo tradicional de los partidos tradicionales. Pero transporte más o muy. Roño, rombo ya, o pao ya, roy pejamba, entero vea qué. Pero, o sea, imagina la combustible, la perecoño, la jangua pende deuda, la pella por jangua, la pete iba aquí, con Rubí jangua, o sea, imagina la combustible. No, bastante, hoy siempre la año por eso justamente la cooperación solidaria es importante. Y la coordinadora es multisectorial. Pues. Hoy en pico político movía plata ahí oye para jangua, transporte, oye para jangua, tembiú. Político partidario. Daipórico, justamente gremio entre gremios. Pues compañero del inicio en la coordinadora nacional intersectorial están los cooperativistas, Roime Orea BI, los cañicultores, movimientos agrarios, los compañeros también de San Pedro Norte. Gente lo vea ahora yo puedo bomba, a mantener. A ver mantener la alimentación. O para es la ñemba de no como la Paraguay. Primero de colaborar centro de abastecimiento. Con más razón, los compañeros Joaquín Franco Extra, o yo le ata con mayor gente, con nueva gente y también con productos agrícolas para la alimentación de la familia. La gente con mala intención siempre recurría a descalificación hacia nuestros sectores. Siempre no hago políticos, no hago otra intención. Y nuestra intención es bastante clara, porque puede haber la libertad a reportajear a varios compañeros, sin ninguna restricción, y ninguno salieron a decir otra cosa. Don Luis, oye, topama pico con campesino, con Sergio, o agredía motociclista, repartidor, porque o vale ningún lado ni manifestar la gente, pero no vale la entre compatriotas o cope situación pea. De alguna u otra manera las organizaciones campesinas no hay que tuya ahí la ombocañé la violento o apañá la violento oye topama pico con Sergio pepe cuama para o agredía con motociclista con repartidor oye esa con las redes sociales Ni iban a en la conclusión, pero sí, por el primer momento, o correo de la información, bueno, primero, disculpa a la ciudadanía. Segundo, llegó a las familiares. Tercero, llegó en particular. Porque ahí pega la línea de la conducción. Pero lastimosamente, dentro de la multitud, se presentó, vea. Realmente la problema, si no son montados, no hay problema, nosotros vamos hasta inclusive a colaborar con él. Pero eso es mi disculpa. No colaborar con Ana, hay con la disculpa ante pero hecho, oye, criticaban o Juana justicia o investigar, porque grave con lo ICOA, pues de alguna u otra manera, PEP afectado también a BIP situación peor. Don Luis. Y sí, lo había afectado reconocer entender eso. Oye, actuar en justicia, pero oye, monguera, pero problema, pero mi 7 la comparando la positiva. Desde ya poner la evaluación en conjunto. Tú ya te ve la positiva, mi 7 ve la negativa, pero UPA Agüero, entonces ya UPA leña importante. Leña importante. Por último, quiero leer este comunicado que acaba de enviar el Ministerio del Interior
La Policía Nacional acaba de enviar este documento respecto a estos audios que están corriendo y creo que es sumamente importante que lo tengan, lo capturen, lo hagan correr con sus familias también para que se disperse cualquier situación de irregularidad. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional comunican sobre la difusión por redes sociales audios de contenido falso con el único propósito de amedrentar y generar zozobra a la ciudadanía. Una vez más, reafirmamos el compromiso en salvaguardar el orden público y en esa línea seguiremos acompañando a los diversos sectores en las movilizaciones que realicen en la capital o en cualquier punto del país como lo establece la Constitución Nacional. Instamos, a la ciudadanía en seguir manteniendo el orden y respeto, actitudes que forman parte de vivir de un país libre y democrático. Asunción, 17 de abril de 2016, este comunicado que ustedes mismos lo pueden hacer recorrer de alguna manera con sus familias, con su gente, respecto al desmentido que hace el propio gobierno, ya lo hacían las propias organizaciones campesinas con relación a estos audios que están corriendo, que hablan de un supuesto golpe de Estado y qué sé yo. Lo ideal sería también identificar a la gente que cree que es simpática con ese tipo de audios, dar con esos responsables y castigarlos por generar esta situación de preocupación en la ciudadanía. Eso es falso y repito, espero que también el gobierno, las instituciones de investigación sean lo suficientemente hábiles para poder encontrar a los responsables de este caso. Don Luis, gracias por acompañarnos. Don Filemón, gracias por estar con nosotros. Gracias, y también pedimos la libertad del compañero Alberto Velázquez, Benigno García, Silvio Brite, Ángel Herrera Noguera, Juan Cainaime Coronel Oviedo, vecina, después de la movilización. Inmediata libertad, sí. Gracias, Luis. Gracias, Filemón. Gracias, muy Santiago. amable. Vamos a hacer la pausa, ya venimos en breve.